Hola, buenas tardes. Buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Conversando Contigo Mujer. Yo soy Nelly y hoy estoy aquí en el programa La Verdad que nos hace libres. Hoy es nuestro segundo programa y le doy la bienvenida a todos los que se puedan conectar conmigo en esta noche. La semana pasada estuvimos aquí comenzamos a hablar un poco sobre las emociones y hoy quiero continuar ese mismo tema, pero voy a dar unos minutitos para que algunas hermanas se puedan conectar conmigo. La semana pasada, como les decía, estuvimos aquí, gracias al Señor, compartiendo y comenzando a hablar ese tema de las emociones, y hoy vamos a tener una segunda parte y con eso vamos a concluir el tema de las emociones. Si no lo viste, el de la semana pasada, pues te invito a que pases por mi canal de YouTube. Me puedes buscar por Nelly Vizcarrondo y allá vas a ver la primera parte, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, el lunes pasado. Y hoy vamos a continuar hablando sobre las emociones. Vamos a tener una segunda parte. Algunas de ustedes me enviaron algunos mensajes. Les gustó mucho el tema que traje la semana pasada y le doy gracias a todas por sus mensajes. Voy a dar unos minutos para que algunas hermanas se puedan conectar y puedan estar conmigo. Si pueden, en los comentarios me dejan saber si me escucho bien, de dónde me están viendo. Yo estoy acá en Northampton, Pensilvania. Y me gustaría saber de dónde más están conectadas conmigo. Ya veo que hay algunas conectadas. Bienvenidas a todas por estar aquí conmigo. Dios te bendiga, Conchita. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablé la semana pasada, que comenzamos a hablar sobre las emociones, y traje 3 puntos bien importantes que no quiero que se nos pasen de, ¿verdad? Así como desapercibidos. Gracias, Conchita. Ok, me escucho bien. Está bien. La semana pasada, estoy mirando aquí porque tengo mis apuntes y no quiero ponerme a hablar otras cositas por ahí. Pero la semana pasada estuve hablando con ustedes y yo les expliqué que nosotros somos seres emocionales y que todas tenemos emociones. Y que aún Dios tiene emociones. Si podemos ver en la palabra del Señor, vimos algunos textos bíblicos donde nos hablaba acerca de que Dios tiene emociones, y aún les hablé acerca de nuestro Señor Jesucristo, que también Él demostró muchas veces sus emociones. Y nosotras somos seres emocionales. No quiero que tomen esta charla de las emociones como que tenemos que oprimir o como que no debemos de darle el lugar correcto a nuestras emociones. Todo se trata de eso, de que nosotras podamos darle el lugar correcto a las emociones, porque una vez lo hagamos, entonces ya no seremos esclavas de ellas, sino que vamos a poder controlarlas. Pero hoy voy a hablar un poquito más de eso. Lo otro que hablamos es que Dios tiene emociones, pero que esas emociones no lo dominan a Él. Él no tiene el problema que nosotras tenemos, que al entrar el pecado, que eso fue lo tercero que hablamos, nuestras emociones fueron afectadas por el pecado. Y al entrar el pecado, entonces nuestras emociones pasaron a ser, en vez de nuestras amigas, vinieron a ser como nuestras enemigas. Entonces ya las emociones no están en el lugar donde deberían de estar, porque el pecado las afectó tanto que ahora, en vez de las emociones ayudarnos, muchas veces es el enemigo número 1 que nosotras mismas tenemos, porque luchamos con nosotras mismas. Muchas veces nosotras pensamos que nuestro peor enemigo es Satanás, Señor lo reprenda, pero principalmente la peor enemiga que tú y yo vamos a tener somos tú y yo. Somos nosotras mismas. Nuestra batalla con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, todas esas cosas es con nosotros mismos, con esta carne que nunca nos quiere dejar tranquilos, ¿verdad? Y hablamos un poquito sobre eso la semana pasada. Y hoy quiero comenzar hablando acerca de qué son las emociones en sí, o dándoles un poquito, como quien dice, una definición para ponerlo un poquito más claro. Y aquí tengo una información que encontré en el diccionario, en la Real Academia Española, y me estuvo bien interesante las definiciones que da. Porque dice así, dice que la palabra emociones tiene varios significados, pero uno de ellos es estado de ánimo producido por impresiones
y los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Y también en el latín significa, o la palabra se pronuncia ex movere, y significa alejarse. Y yo me puse a pensar en esa definición. Yo dije que es muy interesante, porque eso es justamente lo que las emociones carnales hacen. Nos intentan alejar del Señor, y muchas veces logran alejarnos del Señor. Muchas veces, cuando somos controladas por nuestras emociones, lo que hacen principalmente es alejarnos del Señor, y eso es lo que el enemigo ha venido haciendo por mucho tiempo. Lo que él quiere, al fin y al cabo, es alejarnos a nosotras del Señor. Y muchas veces usa nuestras emociones en contra de nosotras. ¿Para qué? Para que no hagamos la voluntad del Señor en nuestras vidas, sino que al fin y al cabo terminemos haciendo la voluntad que yo quiero hacer. Termina siendo la voluntad que mi carne desea. Termina siendo la voluntad que mis emociones me están arrastrando a hacer. Y quería darles un poquito de esa definición para que podamos entonces entender a dónde yo quiero llegar. Entonces les decía que el enemigo muchas veces usa las emociones en nuestra contra. Yo escribí ahorita un pensamiento y se los quiero leer, porque dice así. Dice: creo firmemente que nadie jamás caminará dentro de la voluntad de Dios, y por consiguiente en victoria, si se deja dominar por sus emociones. Cuando yo decidí hablar de esto, y lo hablaba con mi esposo, porque yo les decía, voy a comenzar el programa semanal, voy a estar los lunes con las damas hablando temas para las mujeres, y yo tenía otro tema que quería hablar los lunes, quería comenzar con otro tema. Pero luego cambié y me puse a pensar qué tema yo podría traer que yo haya vivido tan cerca. Y ahí me vino a mi corazón y a mi mente este tema de las emociones. Porque cuando yo digo, creo firmemente que nadie jamás caminará dentro de la voluntad de Dios, y por consiguiente en victoria, si se deja dominar por sus emociones, lo digo porque lo viví en carne propia. La semana pasada yo les contaba que hubo un tiempo en mi vida que yo fui muy dominada por mis emociones. Fueron por muchos años, no les estoy hablando por 1 o 2 años, por muchos años. En mi juventud, entrando a la adultez, luego que me casé, fueron muchos años que ya estaba en los caminos del Señor. Ya estaba viviendo en el Evangelio, era activa en la iglesia, tenía posiciones, pero en mi vida emocional era un desastre. Entonces yo le dije a Jonathan, voy a hablar sobre las emociones, porque es algo que el Señor ha tratado personalmente conmigo. No es algo que escuché de alguien, sino que yo misma era presa de mis emociones. Yo era esclava de mis emociones, y se lo dije la semana pasada. Las emociones es algo que, si nosotras no aprendemos a ponerlo en el lugar correcto, como debe de ser, vamos a sufrir mucho, vamos a llorar mucho, vamos a pasar por momentos más difíciles de lo que deberían de ser. ¿Por qué? Porque estamos siendo esclavas de esas emociones. Entonces, si nosotros no caminamos dentro de la voluntad del Señor, o no entendemos, que es lo que les voy a explicar hoy, no entendemos bíblicamente cómo yo puedo entonces poner estas emociones en su lugar. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo yo puedo hacer de que si yo me acuesto hoy a dormir y me acuesto bien contenta y estoy bien relax, y mañana me levanto con el moño patas para arriba y no quiero que nadie me hable? ¿Por qué pasa eso en mi cuerpo? ¿Qué yo entonces tengo que hacer con estas emociones que un día son mis amigas y otro día se convierten en mi enemiga? Un día yo le digo a las emociones lo que voy a hacer, uso el dominio propio, pero otros días ellas me arrastran por la carretera y hacen conmigo lo que quieran. Mira lo que le dijo el pastor Michelén. Estaba leyendo un libro, se los voy a recomendar ahorita. Y el pastor Michelén dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dice: las emociones
revelan nuestros valores y creencias. No tenemos temor de perder aquello que a nuestros ojos tiene poco o ningún valor. No nos airamos por lo que no nos importa. Debemos detenernos y observar cuáles son las emociones más comunes en nuestra vida. El pastor Michelin estaba diciendo, las emociones revelan tus valores y tus creencias. Y la semana pasada yo le dije que las emociones son respuestas y no hechos aislados. Mis emociones van a estar de acuerdo a lo que está pasando a mi alrededor. Si está pasando algo bien, si yo estoy pasando por una situación bien difícil en mi vida, obviamente voy a tener muchas emociones de ansiedad, de preocupación, de miedo. Voy a sentir muchas cosas. Ahora, lo que yo creo, mis creencias y mis valores es lo que va a determinar qué yo voy a hacer con esas emociones que yo estoy sintiendo. Si yo no creo que Dios es suficiente para ayudarme a mí a controlar mis emociones, voy a andar toda la vida como una montaña rusa, donde todos los días voy a sentirme feliz y a las 3 de la tarde voy a ser la mujer más infeliz del mundo y a las 6 de la tarde voy a ser la mujer más feliz del mundo y a las 9 de la noche otra vez voy a ser la mujer más infeliz del mundo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos expuestos o expuestas a diferentes cosas. Todo el tiempo estamos expuestas a diferentes cosas y esas cosas que pasan a nuestro alrededor van a cambiar nuestras emociones constantemente. Ahora, les decía que hace mucho tiempo atrás yo era controlada literalmente por lo que yo sentía. Si yo me levantaba ese día pensando que Jonathan era el peor hombre del mundo, que nunca lo ha sido, pero si yo por algo que él hizo que a mí no me gustó, o me miró de una manera que no me gustó, o me dijo una palabra que yo no malinterpreté, y ese día yo me levanté sintiéndome que Jonathan era el peor hombre del mundo, yo decía, es que yo no sé para qué yo me casé. Es que yo no debí de haberme casado. Yo debí de haberme quedado soltera. Yo estaba mejor soltera. Yo no necesitaba casarme, tener todos estos problemas, estar pendiente de otra persona. Era controlada por lo que yo pensaba. Y estaba todo el día dejándome llevar por todos esos pensamientos. Terminaba mental y físicamente cansada. Y el pobre Jonathan a veces decía, pero ¿qué hice? Porque él ni sabía lo que había hecho. No había hecho nada. Era yo. Pero yo me río porque a veces yo escucho a muchos hombres decir, es que yo no entiendo a las mujeres. Obviamente, porque nosotras muchas veces ni nosotras mismas nos entendemos. Y se lo decía la semana pasada. Pobres hombres que a veces dicen, es que yo no te entiendo, mujer. Es que yo tampoco me entiendo. Yo tampoco entiendo por qué estoy sintiendo eso. Entonces, mis emociones me van a llevar a revelar cuáles son mis valores y cuáles son mis creencias, qué es lo que yo creo y dónde están mis valores, de acuerdo a mis emociones. Si tú estudias a una persona, la observas, si trabajas con alguien y trabajas a esa persona y tú ves las emociones que está expuesta, tú vas a conocer lo que esa persona cree, cuáles son los valores y cuáles son las creencias de esa persona. Si nosotras decimos que somos cristianas, si yo Nelly digo que soy cristiana y todo el tiempo yo estoy en esta actitud de ansiedad, de preocupación, de desconfianza, yo voy a revelar que en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo no creo que Dios puede tomar el control de mi situación. Yo no creo que Dios puede arreglar lo que sea que yo esté pasando. ¿Por qué? Porque al yo demostrar todas esas cosas, estoy dejando saber lo que hay dentro de mi corazón. Y ojo, yo no te estoy diciendo que suprimas tus emociones o que no muestres tus emociones, porque eso también lo hice por mucho tiempo. Me tragué muchas cosas que sentía, no quería que otros supieran las debilidades que yo tenía, no quería que otros supieran con las emociones que yo estaba lidiando a diario. Puse todo eso dentro de mí como en una caja y yo decía, es que yo voy a orar y esto se va a pasar. Yo voy a ayunar y esto se va a pasar. Yo voy a leer la Biblia y esto se me va a pasar. Y así estuve por mucho tiempo suprimiendo todo eso, dejándolo en mi corazón, guardándolo en mi corazón, pensando que guardándolo en mi corazón se iba a quedar ahí y no me iba a hacer daño. Y fue peor.
Fue todo lo contrario. Porque traje todo ese bagaje cuando me casé, lo traje conmigo al matrimonio. Traje todas mis inseguridades. Traje todos esos altibajos emocionales. Todo ese descontrol emocional que tenía, lo traje al matrimonio. Y me afectó a mí y afectó a mi esposo también. Entonces, voy a hacer una pregunta y voy a partir de ahí. La primera pregunta. Entonces, hablando de todo esto, ¿cuál es el origen de esas emociones? ¿De dónde venían esas emociones que muchas veces me descontrolaban? ¿Por qué llegaban a ese punto tan fuerte? Y dice aquí, la forma correcta de hacer esas emociones negativas no consiste en negar su existencia, sino en buscar su origen. O sea, estoy hablando de las emociones negativas. No estoy hablando de las emociones positivas, sino de las negativas, porque son las que tienden como que a llevarnos a ese estado de ansiedad y a sumergirnos en una depresión. Dice, provienen esas emociones de una interpretación distorsionada de la realidad. Y yo me hacía esa pregunta y yo decía, muchas veces sí, porque muchas veces nosotras pensamos y nos vamos tan profundo en todo lo que estamos pensando que nos desconectamos de la realidad. Y yo me hago una novela en mi mente de cosas que pueden estar pasando y cuando yo vengo a la realidad, nada de lo que yo me imaginé estaba pasando. Y eso pasa cuando soy dominada por mis emociones, cuando soy arrastrada por ellas. Yo me imagino que todo el mundo, que la hermana de la iglesia me miró y ya se inventó algo y está hablando mal de mí, y no me ama y no me quiere. Entonces dejo que eso me arrastre y no veo la realidad de las cosas, no la veo como son. Otra pregunta que me hice, ¿son esas emociones que estoy sintiendo de situaciones en mi pasado que todavía no he podido vencer? Traigo mi pasado constantemente a mi presente. Y yo escribí aquí, dice, podemos volvernos esclavas de nuestro pasado y esto jugar con nuestras emociones. Yo tuve que llegar a un momento en que yo tuve que parar y decir, ¿por qué yo me siento así? Cuando yo pude examinar y fui delante del Señor en oración y lloré muchísimo, yo me di de cuenta que yo arrastraba con un montón de maletas de mi pasado, con muchos errores que yo había cometido, con personas que yo había conocido que me hicieron mucho mal y trataba de salir como que de ese hoyo y no sabía cómo hacerlo. Hasta que llegó ese momento que tuve que enfrentar esa situación, enfrentar y decir, Nelly, es que estás arrastrando con cosas de tu pasado. Es que traes una y otra vez el pasado a tu presente. Y esas emociones del pasado que sentí en ese momento se volvían tan vivas otra vez que era como que yo estaba sintiendo las mismas emociones tan fuertes que sentí cuando tenía esa situación. Entonces, mis hermanas, yo les digo, estás pasando por una situación difícil. Ahora, examínate. Ve delante del Señor y dile, Señor, examina mi corazón. Muéstrame, como decía el salmista, Señor, examina mi corazón. Y eso le decía la semana pasada. Examina, Señor, mi corazón y muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Porque muchas veces hasta que nosotras no reconocemos pecados que seguimos haciendo y no sabemos que los estamos haciendo. Y venimos con ellos desde el pasado y seguimos arrastrando con ellos. No somos libres. Y tú dices, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Pero por qué no puedo salir de aquí? ¿Pero por qué no puedo salir a flote? Es porque muchas veces no nos hemos dado de cuenta, no nos hemos detenido y ir delante del Señor y ser enfrentadas con esa realidad porque nos duele mucho. Duele mucho poder tener que enfrentar que mis emociones me están dominando. Duele mucho poder reconocer que muchas veces yo soy un manojo de nervios. Y que eso da a conocer que mi confianza no está puesta plenamente en el Señor. Duele reconocerlo. Pero ¿sabes qué? Es necesario. Hasta que tú no pasas por ese proceso, no vas a ser completamente libre. Vas a seguir cargando con ciertas cosas. Entonces, la solución a que yo deje de ser tan vulnerable a mis emociones,
a que mis emociones me controlen al nivel de que me lleven a hacer lo que ellas quieran. ¿Cuál es la solución? Voy a hablar con ustedes algunas cosas. Lo primero, si tienen lápiz y papel, las invito, este es el momento en que lo busquen para que lo anote, como les dije la semana pasada, lo anote y no te pierdas nada. Número 1, seamos siervas de la palabra y no de nuestras emociones. Debemos frenar la mente para pensar bíblicamente. Eso fue una de las primeras cosas que yo tuve que hacer. Parar mi mente, detenerla. Porque nosotras las mujeres tendemos a dejar la mente correr mucho. Yo no sé ustedes, me dicen en los comentarios, pero yo tiendo a dejar mucho mi mente correr. Cuando yo hago eso, una mujer puede ser peligrosa porque vas a llegar a conclusiones que no son ciertas. Vas a llegar a conclusiones basadas en tus emociones y no en la razón. Y eso es peligroso. So, lo primero que tienes que hacer es detener la mente. Detener tu mente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo detener mi mente? Vamos a poner las emociones en el lugar correcto. Mira lo que pasa. La tendencia de este siglo en que nosotras estamos viviendo es colocar las emociones en un lugar que no le corresponde. Moverse, la gente hoy se mueve por cómo se siente. Todo el mundo se mueve por cómo se siente. En lugar de moverse por el camino por donde deben ir. Les voy a dar un ejemplo. Hoy las personas dicen yo quiero, yo siento y yo pienso. Yo quiero esto, yo siento que Dios me dice que haga esto. Yo pienso que las cosas deberían de ser así. Todo el día andamos, yo quiero, siento y pienso, quiero, siento y pienso, quiero, siento y pienso. Entonces hay mujeres que piensan que si no sienten a Dios, Él las ha abandonado. Porque andan queriendo sentir todo el tiempo. Esta cultura en la que vivimos nos ha llevado a eso. Hemos sido bombardeadas, olvídate, hasta más no poder. Con que tú quieres, tú sientes y tú piensas. Entonces, si yo pienso que Dios no está conmigo, y si yo siento que Dios no está conmigo, ya yo me creo automáticamente esa mentira de que Dios no está conmigo, de que Dios me ha abandonado, de que Dios no me ama, de que Dios no escucha mi oración, de que Dios no está atento a mí. Por eso me están pasando tantas cosas. ¿Ves lo que hago? Y sigo añadiendo más y más y más y más cosas. Y cuando vengo a ver, me creo la mentira del enemigo que te dice, Dios te ha abandonado. Porque no siento a Dios. Y la semana pasada yo les hablaba acerca de esto. El peligro de yo decir, si yo siento algo, es porque debe ser verdad. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado eso? Hay muchas mujeres que dicen, es que si yo siento algo, muchacha, apunta lo que eso es. ¿Verdad que sí? Yo he escuchado mujeres decir eso. Si yo siento esto, es porque eso es. Y eso no todas las veces es realidad. Y en una de las veces que no es realidad, es que si no sientes a Dios, Dios no está. Eso es una mentira. Porque la Biblia dice que Dios siempre está presente. Él no está en el pasado ni en el futuro. Él siempre está presente en todo lugar, en el pasado, presente y futuro. En todo lugar, Dios está. Entonces, si yo soy una hija de Dios y la Biblia me dice que Dios escucha mis oraciones y la Biblia me dice que el Señor es mi pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Cuida a esas ovejas. Yo soy como una oveja para el Señor. Y más que una oveja, yo soy su hija. Y yo me ponía de ejemplo y decía, yo tengo mis hijas. Yo siempre quiero darle lo mejor a mis hijas. Yo quiero cuidarlas, yo quiero amarlas, yo quiero protegerlas. Yo no quiero que a mis hijas les pase nada, a las que son madres. Ninguna de ustedes quieren que a sus hijos les pase nada, que no les falte nada. Muchas veces queremos dejar de ser de nosotras para ser de ellos. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es un Padre perfecto, no va a querer lo mejor para nosotras? O no va a querer estar ahí contigo. O no va a querer estar pendiente a tu oración. O no va a querer estar pendiente a lo que está pasando en tu vida. Mucho más. Porque si nosotras, que somos mujeres caídas, y podemos amar con este amor tan grande que amamos a nuestros hijos,
Imagínate cuánto Dios no nos va a amar más siendo Él un Padre perfecto. Entonces, yo era de las que pensaba, si yo no siento a Dios es porque Dios no está. Y era porque no me había dado de cuenta de que yo había leído la palabra y había orado y había ayunado, pero no había dejado como que esa palabra hiciera el trabajo que tiene que hacer en mi corazón. Entonces tenemos hoy día muchas mujeres como yo estaba antes, esclava de sus emociones. ¿Por qué? Porque piensas esto y una vez lo piensas y una vez sientes, porque dices que yo no siento que se me paran los pelitos. Cuando yo no siento que se me paran los pelitos es porque Dios no está. Eso es mentira. Entonces te crees eso y obviamente se te van a ir todas tus emociones por el piso y vas a ser dominada por esas emociones. Entonces, ¿cómo yo puedo frenar esos pensamientos? ¿Qué hago para frenarlos? Bueno, hay que cambiar de gobierno. Hay que darle un golpe de estado a tus emociones. De cantazo, de momento. Sacar las emociones del trono de nuestro corazón y dejar que Dios se siente en ese trono de mi corazón, en el trono de mi mente. Acuérdense que toda esta batalla que tenemos mental es en nuestra mente. Entonces yo tengo que bajar a mis emociones de ahí para que Dios se pueda centrar en ese trono. Mira lo que dice Romanos 12:2. Lo voy a buscar aquí. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si no cuidamos nuestra mente, vamos a vivir esclavizadas por las corrientes de este mundo, por las corrientes de la cultura que nos rodea. Entonces, nosotras necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios a diario. Esa fue una de las cosas que a mí me hizo ser libre. Pasar tiempo en la palabra de Dios a diario. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana, no 3 veces a la semana. A diario. Es pasar ese tiempo delante del Señor. Es pasar ese tiempo en la palabra del Señor a diario. No una vez a la semana. Todos los días sacar ese tiempo para estar con el Señor, para leer su palabra, para alimentarme de su palabra. Voy a leer Romanos 12:2 en la nueva versión internacional. Mira lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los romanos y qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí? Número 1. No imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Una de las cosas que a mí me preguntan mucho las mujeres es, Nelly, ¿cómo tú puedes someterte a Jonathan? Y no cuestionar algunas cosas. Y a veces este tema de la sujeción de la mujer al hombre lo han tomado por un mal camino. No lo han tomado bíblicamente, no lo entienden. Y por eso yo sé que me lo preguntan. Entonces, doy este ejemplo porque si yo me dejo llevar por el modelo cultural de una esposa, yo no fuera una esposa bíblica. Si yo me voy a dejar llevar por el modelo cultural para criar mis hijas no van a crecer de acuerdo a la voluntad del Señor. Si yo me dejo llevar por el modelo cultural de lo que es una familia, entonces los homosexuales pueden tener hijos y pueden adoptar niños y pueden ser una familia. 2 hombres con niños pueden ser una familia. 2 mujeres con niños pueden ser una familia. Porque no estoy partiendo de la palabra del Señor. Estoy partiendo de la cultura. Entonces, para yo ser una esposa bíblica, yo tengo que conocer qué la Biblia me dice a mí
sobre la esposa y el esposo. Para eso yo tengo que pasar tiempo aquí a diario. Si yo no paso tiempo en la palabra del Señor a diario, yo no voy a cambiar mi mente para pensar bíblicamente, porque lo que voy a tener en mi mente para pensar es todo lo que la cultura me está bombardeando todo el tiempo, por televisión, por internet, por las revistas, por los libros, por todas partes. Estoy siendo bombardeada, todas lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo, constantemente. Hasta que no pasamos tiempo a diario aquí para contrarrestar todas esas cosas que la cultura y el enemigo nos quiere poner en la mente, no vamos a ser libres. Vamos a seguir dejándonos llevar por nuestras emociones porque estamos siendo esclavas de ellas. Entonces, lo primero que les está diciendo ahí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo segundo que Pablo les está diciendo y lo que nos dice la palabra del Señor hoy es, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Yo no puedo ser la misma persona si yo cambio mi manera de pensar. Es lo mismo que cuando venimos al Evangelio. No puedes seguir siendo la misma persona porque ahora tienes la vida de Dios dentro de ti. Entonces es imposible que tú me digas, Nelly, yo soy creyente y que sigas viviendo de la misma manera. Porque el que es creyente, lo primero que va a pasar es que va a recibir la vida de Dios. Lo segundo que va a pasar es que va a querer buscar de Dios. Y lo tercero que va a pasar es que su vida va a comenzar a cambiar. Entonces, yo no puedo dejar que las corrientes de este mundo siga llevando mi manera de pensar y querer esperar que mis emociones no me controlen. Yo debo llevar mi mente a la palabra de Dios. Y mira lo que pasa. Dice, yo no puedo ser libre del dominio de mis emociones hasta que me expongo a la palabra del Señor. Y aquí yo voy a decirles 4 cosas que siempre las tengo muy presentes y las comparto con otras mujeres. Cuando yo me expongo a la palabra del Señor, cuando yo voy delante del Señor y voy a la palabra de Dios, número 1, yo voy a leerla. La voy a leer. Número 2, yo voy a meditar en esa palabra que yo leí hoy. Por ejemplo, nosotros no, yo y algunas damas estamos estudiando, tomando unas clases los miércoles y decidimos que íbamos a leer Primera de Juan todo el mes de septiembre. Todo el mes de septiembre, una vez al día nos vamos a sentar y vamos a leer Primera de Juan. Y así lo hemos estado haciendo por estos 14 días. Yo no puedo ir hoy a Primera de Juan y leerlo como el papagayo. No puedo, porque ya llevo leyéndolo por 14 días y me he dado de cuenta de unas cosas que si no lo hubiera leído por 14 días corridos, nunca me hubiera dado cuenta. Entonces, yo voy a leer Primera de Juan, pero eso que yo leí por la mañana, yo me lo voy a llevar por el día y voy a meditar en Primera de Juan. Lo voy a meditar y lo voy a meditar y voy a pensar en los versículos que me acuerde. Y hay varios versículos en específico que me han llamado la atención aquí en Primera de Juan. Y si me llama un versículo la atención, voy a ir a buscarlo en un diccionario y voy a buscar el comentario bíblico y voy a alimentarme de la palabra de Dios para llenar mi mente de eso. Nelly, ¿qué tú me quieres decir? ¿Que todo el día yo tengo que estar pensando en la palabra de Dios? No, porque cuando yo estoy dándole clase a mis hijas, yo no estoy pensando en Primera de Juan muchas veces. Pero una vez termino la clase con las nenas, lo que hago es, muchas veces, pongo la Biblia hablada y lo escuchamos. O pongo canciones que alaben y exalten al Señor. ¿Para qué? Para llenar mi mente, mi corazón y la mente y el corazón de esas niñas de la palabra de Dios. Entonces yo voy a leerla, yo voy a meditarla, yo voy a memorizarla. En mi blog ustedes pueden encontrar un método de memorización que yo tengo, que a mí me ha funcionado, a las chicas les ha funcionado muy bien, para memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante memorizarla? Porque cuando el enemigo y mis emociones quieran venirme a decir, Nelly, es que Dios no está ahí porque tú no lo sientes,
yo voy a traer a mi mente la palabra de Dios y voy a contrarrestar esa mentira. Y ya esas emociones que yo sentía no me van a aprisionar, no me van a encerrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va. Entonces, voy a leerla, meditarla, memorizarla y por último, pero no menos importante, la voy a poner en práctica. Si no pongo la palabra del Señor en práctica en mi vida, aplicarla a mi vida, ella no va a hacer el efecto que debe hacer en nuestro corazón. Tengo que leerla, meditarla, memorizarla y aplicarla a mi vida. Pero el error que nosotros muchas veces cometemos es que queremos aplicarle la palabra de Dios a otros, pero no queremos aplicarla a nosotras mismas. No, para mí es mucho más fácil aplicarle la palabra de Dios a mis hijas que aplicármela a mí. A todas nos pasa. Pero ella va a hacer el efecto en mi vida que debe de hacer cuando yo comience a aplicarla correctamente. Y algo que les quiero recomendar es, si estás en una iglesia, y esto se va fuera del tópico, pero vamos ahí. Si estás en una iglesia que no tiene un ministerio de damas, busca un ministerio de damas por internet o busca algunas damas en tu iglesia y únanse. Lean la palabra de Dios juntas, estudien la palabra del Señor juntas, busquen algún libro que puedan leer juntas, algún libro de la palabra que puedan leer juntas, porque esto te va a ayudar mucho. El tú llegar a controlar tus emociones no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. No es algo que Nelly te está dando aquí 4 pasos para que tú controles tus emociones. No, mis hermanas, esto cuesta mucho y tienes que negarte a muchas cosas. Yo no te puedo decir que yo he controlado mis emociones al 100%. No puedo decírtelo. Pero sí te puedo decir que ya mis emociones no me arrastran como me arrastraban al principio o hace muchos años atrás. He aprendido con la madurez, llenando mi mente de la palabra del Señor y yendo donde el Señor a derramar mi corazón. He aprendido que yo no puedo hacer nada sin Él. He aprendido que a diario yo tengo que ir delante de Él para que Él tome control de mi alma, tome control de mis emociones, de mis actitudes, porque es muy fácil yo decir o salir con una actitud, como les decía ahorita, salir con una actitud, decir algunas palabras y luego decir, es que estoy en mis días y mis emociones me tienen por ahí. Es muy fácil hacer eso y muchas veces lo hacemos y yo lo he hecho muchas veces. Pero esa no es la manera que el Señor quiere que nosotras hagamos. Si yo estoy teniendo problemas porque estoy en mis días, porque me llegó la menopausia, porque estoy en mi ciclo menstrual, por lo que sea, debo de aprender a controlar mis emociones. Eso no puede ser una excusa para yo tener una actitud pecaminosa o una actitud que va a herir a otra persona. Entonces, para que este camino se haga un poco más fácil, debes buscar a una compañera o algunas compañeras o algunas hermanas de la iglesia con las que tú puedas leer, con las que tú puedas crecer, con las que tú puedas memorizar la palabra del Señor. No tienes ninguna cerca, busca algún grupo en Facebook. Hoy en día tenemos internet y es una maravilla. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que poco a poco tú pongas esas emociones en el lugar correcto donde deben estar. Cuando te venga una emoción que se te quiera salir de control, detén tu mente. No, esto no puede ser así. Esto no se va a salir de control. Y trae la palabra del Señor a tu mente y a tu corazón. Entonces, seguimos. Leer la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra y aplicar la palabra. Esas 4 cosas bien importantes. Y por otra parte, el camino para la transformación de nuestra mente es permitir que la palabra de Dios y no la voz del mundo diga nuestros pensamientos. Que mis pensamientos se forjen de acuerdo al modelo bíblico, como les decía ahorita. Que mis pensamientos no sean forjados o mi manera de ver el mundo no sea forjado de acuerdo a la cultura que me rodea, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo debe ser un matrimonio? ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre el matrimonio? ¿Cómo yo debo criar mis hijos? ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre mis hijos? Que mis niñas se portan a veces un poco mal y me sacan las emociones.
debo ir delante del Señor, que necesito paz, necesito ir delante del Señor, que mis emociones me están llevando a un extremo donde ya no tengo paz. Debes ir delante del Señor. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si yo lleno mi mente, y mis hermanas, esto no es una fórmula mágica, ni como les digo, no va a pasar de hoy para mañana. Pero si yo lleno mi mente a diario, con la palabra de Dios, a diario, a diario, a diario, a diario, y la medito, y la leo, y la memorizo, y la pongo en práctica, dice Isaías, tú guardas, tú Señor, no mis emociones, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como yo les decía ahorita, mis emociones van a decir cuáles son mis valores y cuáles son mis principios. ¿Qué es lo que yo creo? ¿A dónde yo me muevo? Si yo me muevo solamente en mis emociones, no voy a estar dentro de la voluntad de Dios, porque como les dije ahorita, mis emociones constantemente van a querer ir a mi carne, a satisfacer mi yo, a yo quiero, yo siento y yo pienso. Pero cuando yo llevo mi mente cautiva a la obediencia a Cristo y llevo mi mente y mi corazón delante de la palabra del Señor, yo puedo tener paz. Yo no tuve paz hasta que puse mi confianza de lleno en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mientras era soltera y vivía con mis papás, yo tenía mi confianza puesta en mi papá, que me iba a resolver todos mis problemas. Pero mi papá me falló muchas veces. Y eso me traía una carga y era yo arrastrada. Olvídate, cuando me caso, pongo mi completa confianza en mi esposo y me doy cuenta de que mi esposo es tan imperfecto como yo. Entonces viene esta montaña rusa de emociones a querer controlarme otra vez. ¿Por qué? Porque en el trono de mi mente y de mi corazón estaban mis emociones. Pero cuando yo puse en ese trono de mi mente y mi corazón, puse a Dios, ya no soy controlada con mis emociones como lo era antes. Porque todos me pueden fallar. Pero algo estoy segura, de que Dios no me va a fallar. Todo se puede caer patas para arriba, como decimos. Pero de algo estoy segura, que algo bueno Dios va a sacar de eso. ¿Por qué? Porque Él guarda en completa paz a aquel que en ti persevera. Si mi corazón, si mi mente está delante del Señor, puedo estar confiada. Y como les dije, esto no es de la noche a la mañana. Esto no va a cambiar de hoy para hoy. Esto es algo que va a llevar mucho tiempo, semanas, meses y quizás años. Te va a llevar a que puedas ser libre de tus emociones. No que las suprimas, no que digas yo no siento nada. Por mucho tiempo yo le dije al Señor, Señor, endurece mi corazón para que yo no sea como una esponja que todo lo absorbe y que todo le duele y que todo le lastima. Por muchos años yo viví así, que todo lo que pasaba a mi alrededor me lastimaba, me dolía, me hería y traía mucho sufrimiento. ¿Por qué? Era como una esponja. No podía entregarle esas cosas al Señor. Hasta que vengo a la palabra de Dios, hasta que encontré un ministerio de mujeres que me dijo, tienes que poner, Nelly, tienes que poner las emociones en su lugar. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para contar. Así que muchas veces vas a tener que usar ese dominio propio que el Señor nos ha dado. ¿Cómo lo vas a usar? Con la palabra de Dios.
¿Cómo lo vas a usar? Cuando te venga un pensamiento negativo, esa emoción negativa que te quiera controlar, la vas a contrarrestar con la palabra de Dios. Vas a leerla, vas a meditarla, vas a memorizarla y vas a aplicarla. 4 cosas. Esas 4 cosas tienes que hacerlo con la palabra del Señor para no ser dominada por tus emociones. Gracias a las que se conectaron conmigo hoy. Voy a hacer una oración. Si alguien quiere una oración en específico, déjame en los comentarios o envíame un mensaje privado por aquí, por Facebook o por Instagram. Me puedes buscar por Nelly Vizcarrondo o por Conversando Contigo Mujer. Y quiero orar por ti. Si estás siendo dominada por tus emociones, si no sabes qué hacer, si estás teniendo problemas, no tienes paz, necesitas rendirte al Señor. Necesitas sacar esas emociones de que sean ese Dios con D minúscula en tu vida y que el Dios verdadero venga a reinar en tu corazón. No te lo estoy diciendo porque alguien me lo dijo, te lo estoy diciendo porque lo experimenté en carne propia. Y te lo estoy diciendo porque sé lo mucho que se sufre cuando es dominada uno por las emociones. Uno sufre mucho y no es la voluntad de Dios que carguemos con ese sufrimiento. Esa no es su voluntad. Él quiere que guardes tu corazón, que llenes tu mente con su palabra para Él darte la paz que tú necesitas. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta preciosa noche porque tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan maravilloso. Tú quieres, Señor, que nosotras, tus hijas, seamos libres. Que no seamos esclavas de nuestras emociones, que no seamos esclavas, Señor, de lo que sentimos, de lo que queremos o lo que pensamos, sino que seamos siervas tuyas, Señor, libres, Padre, para poder adorarte. Que seamos siervas tuyas, Señor, libres para poder vivir el Evangelio a plenitud, Señor. Maravilloso, que es vida, que es paz, que es gozo, que es amor, que es abundancia, Señor, en ti. Tú quieres que nosotras tengamos una vida emocional saludable, Señor. Que no seamos presas, que no seamos dominadas, Señor, por nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra carne. Tú quieres, Señor, que seamos libres, Padre, para que podamos ayudar a otras mujeres a alcanzar esa libertad que tú nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido por mis hermanas, Señor, si están pasando por momentos difíciles, si están siendo dominadas, si están siendo presas de sus emociones, Señor, que esta noche, Padre amado, esta palabra que tú me has dado para compartir con ellas sea de bendición. Que ellas puedan leer tu palabra, que ellas puedan meditar en tu palabra, que ellas puedan memorizarla y aplicarla a sus vidas de una manera correcta. Que Dios mío, si alguna no tiene un ministerio de damas en su iglesia que las pueda ayudar, que tú pongas alguna dama en su camino para que puedan compartir con ellas, para que juntas puedan vivir la belleza del Evangelio, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanas. Te pido que esto sea de bendición para muchas mujeres, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas las que estuvieron conmigo. El próximo lunes regreso a las 7 de la noche. Ya les daré más detalles en la semana qué tema voy a estar tocando. Así que ya saben, el lunes a las 7 nos vemos por aquí en La Voz. Este es nuestro segundo episodio. Así que el lunes vamos a estar aquí a las 7 si Dios lo permite, con un tema para nosotros, para la mujer. Si alguna está interesada en algún tema en específico que quieren que traigamos, pues me lo puedes enviar por mensaje y ahí poquito a poco iré trayendo los mensajes y las cosas que ustedes también estén interesadas en saber. Así que Dios las bendiga, que tengan todas muy buenas noches y nos vemos en la próxima.